Vale, bueno, si os parece, vamos empezando. Ahí. Pues niña, ya van yo dejando entrar a quien se conecte más tarde. Bueno, nada, buenas tardes. Yo creo que muchos de los que estáis por aquí ya os reconozco, veo que me conocéis, pero bueno, por si hay alguien que no, me llamo Claudia, soy psicóloga y soy la encargada de impartir junto a otra compañera que también está por aquí, a Sara, el taller de mindfulness que vamos a realizar desde la Fundación Ingada. Vale, que también os vamos a explicar después, os vamos a hablar un poquillo de ellos. Bueno, veo que algunos tenéis la cámara encendida, no tengo ningún problema, ¿vale? Podéis tener la cámara y si queréis preguntar, podéis encender los micros, que los tenéis habilitados, ¿vale? En cualquier momento de la presentación, si queréis, me interrumpís, preguntáis y si no por el chat, que el chat no lo tengo accesible, ¿vale? Entonces lo veré al final y respondemos las dudas al terminar, ¿vale? Perfecto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a intentar voy a intentar no ser muy extensa, entonces, para que os quedéis con unas cuantas ideas básicas sobre el mindfulness. Vamos a hacer, ya para empezar así, de primeras, un ejercicio práctico, ¿vale? Una cosa muy, muy cortita, simplemente para que podamos ver en qué consiste. Luego lo vamos a explicar de forma teórica. Vamos a hablar sobre los beneficios del mindfulness, específicamente por qué proponemos un programa de mindfulness con niños y niñas con TDAH, ¿vale? Lo que han mostrado los estudios, cuáles son los beneficios. Y después al final, nada, muy brevemente os hago un pequeño resumen de lo que vamos a trabajar en los talleres incluidos en el programa de ocio saludable, por si alguien que está aquí escuchando no sabe lo que es, vamos a desde la Fundación Ingada en Coruña a iniciar un proyecto de ocio saludable que incluye talleres de mindfulness e incluye también actividad deportiva, ¿vale? Si queréis más información, luego al final os dejo donde poder contactar. Y nada, al final unos recursos muy básicos por si queréis iniciaros en la práctica del mindfulness. No sé de los que estamos aquí, me podéis contestar por el chat o con micrófono. Si alguno de los que estamos saben qué consiste el mindfulness, habéis practicado, estáis, no sé, familiarizados con este tipo de prácticas, ¿no? Es desconocido, no tenemos claro lo que es. ¿Nadie? Sí, ¿no? Podéis contestarme por el chat, ¿eh? No hace falta, si no queréis abrir el micro, como queráis. Uy, aquí. Bueno, entiendo este silencio como que a lo mejor no, o tenemos una ligera noción. Mindfulness seguro que lo habéis escuchado, esta palabra, habéis escuchado hablar de él, ¿no? Está, digamos, muy en boca de todo el mundo en la actualidad. Pero bueno, a lo mejor tenemos así un conocimiento o no tenemos muy claro qué es. Hoy lo vamos a ver un poquito más, ¿vale? Cualquier duda me decís. Entonces, para empezar, yo lo que os voy a pedir es que vamos a intentar dejarlo todo lo que estemos haciendo, si tenéis algo al lado, si estáis mirando alguna otra pantalla, móvil, etcétera, vale, lo dejamos de lado. Vamos simplemente a prestar atención durante 3 minutos nada más a esta imagen, vale, y me decís si podéis escuchar también el sonido. Vale, entonces lo que vamos a intentar hacer es centrarnos en el aquí y el ahora, en la imagen, en los colores que tiene, que nos transmite. Vamos a centrarnos también en el sonido. A ver si averiguamos qué es lo que estamos escuchando. Vamos a intentar que toda nuestra atención esté centrada en eso, ¿vale? En el aquí y en el ahora. Entonces, en todos nuestros sentidos vamos a intentar empezar por la vista, el oído, pero también el gusto, el olfato, el tacto.
sea con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, como queramos. Vale, vamos a empezar a prestar atención a nosotros, es decir, tenemos alguna sensación corporal, nos viene alguna emoción, puede a lo mejor que sintamos tensión en alguna parte de nuestro cuerpo, alguien puede sentir frío, calor. Se trata simplemente de observarlo, ¿vale? No lo vamos a juzgar, no hace falta que me contestéis, simplemente vamos a intentar prestar atención y ver qué está pasando. Vale, intentamos prestar atención también simplemente como observadores neutros, a si nos está pasando algo por la cabeza, se nos está ocurriendo algo, algún pensamiento. Vale, es posible que en momentos así de casi silencio, solo escuchamos el sonido del mar, se nos vaya la cabeza, empecemos a pensar en lo que tenemos que hacer, empecemos a distraernos. Vale, simplemente si nos pasa, nos damos cuenta e intentamos volver al presente, intentamos volver a que nuestra atención esté en el aquí y ahora, en las sensaciones, en lo que estamos escuchando. Vale, lo que acabamos de hacer es algo muy rápido y muy escueto. No es una práctica de mindfulness, ¿vale? Pero sí eh, se trata un poquito de ver cuál es la base, que es simplemente prestar atención en el aquí y en el ahora y darnos cuenta a veces de lo complicado que es, ¿no? Hemos estado, nada, 2 minutos. Si estuviéramos a lo mejor 10 minutos simplemente viendo la imagen e intentando escuchar el sonido, muy posiblemente nos distraeríamos, nuestra cabeza sería a otro sitio, a otros pensamientos. Entonces, el mindfulness simplemente trata de ver qué pasa, ¿vale? Y si me distraigo, pues vuelvo a traer la atención sin juzgar, ¿vale? Como veis aquí, ¿en qué consiste? Consiste en prestar atención de forma intencionada, ¿vale? Es decir, nos esforzamos porque nuestra atención esté aquí, en lo que ocurre aquí y ahora, con una actitud curiosa, abierta, amable, es decir, sin juzgar, ¿vale? No intento sentirme de otra forma, no intento pensar otra cosa, no intento cambiar nada. Simplemente es como si fuera un detective, un observador externo que miro qué pasa afuera, qué pasa en la imagen, qué pasa en el sonido, pero también qué pasa dentro, en mis sensaciones, en mi cuerpo, en mi cabeza, sin intentar cambiar nada de eso. Esto es una definición así un poco la más breve, ¿no? Compendiando un poquito todo. Aquí podéis ver otro tipo de definiciones. Hablan de estar despierto, de estar conscientes. Mindfulness en nuestro idioma se traduce como atención o conciencia plena, como veis ahí, ¿no? Es decir, plenamente conscientes en el aquí y ahora. Y no se trata de hacerlo un día, un momento y eso es mindfulness, sino que el mindfulness se trata de una práctica diaria, de un entrenamiento, ¿no? De un entrenamiento para poco a poco ser capaces de hacerlo de forma más sencilla, de que nos resulte más fácil estar aquí y ahora, sin estar en el futuro, en el pasado, en lo que nos preocupa, etc. Como veis aquí, muchos de los autores hablan de que la práctica del mindfulness buscamos el equilibrio, ¿no? Y con estas prácticas, que ahora os comento unas cuantas, ¿no? La de hoy es, digamos, la más simple, simplemente el estar en el aquí y ahora en silencio, eh, pues planteamos una serie de condiciones que nos ayudan
a estar plenamente conscientes y nos ayuda a resolver problemas pues, cotidianos, a la resolución de conflictos, después también lo vamos a ver, ¿sí? ¿De dónde viene el mindfulness? En un primer momento viene de la filosofía oriental, con la palabra sati, que significa conciencia pura, o se traduce en nuestro idioma, ¿no? Como esa traducción, conciencia pura, que es lo que veis que, bueno, pues al final deriva en conciencia plena. Un estado mental innato que hace referencia a prestar atención de forma intencionada a lo que ocurre aquí y ahora, con actitud curiosa, abierta, amable, por tanto sin juzgar, criticar o rechazar lo que está ocurriendo en el momento. Vale, eso es muy importante, es decir, no se trata de que yo intente cambiar mi experiencia, de que intente cambiar lo que siento, de que intente cambiar absolutamente nada, simplemente lo observo, ¿sí? Nada, veis aquí un autor, Kabat-Zinn, simplemente os lo comento porque es una referencia en el tema del mindfulness, seguramente vais a encontrar muchos libros y mucha referencia de esta persona. Entonces, ¿cuáles serían los principios básicos o en los que digamos, tenemos que tener en cuenta a la hora de practicar o de realizar ejercicios de mindfulness? Por un lado, no juzgar, que es lo que acabamos de decir, es decir, ser observadores neutrales, imparciales, ¿sí? Sin emitir juicios, sin poner etiquetas, simplemente observamos. Paciencia. Paciencia quiere decir que no vamos a intentar conseguir unos objetivos, yo lo hago para conseguir esto, no, simplemente pues cómo las cosas van surgiendo, cómo poco a poco pues voy estando aquí en el ahora sin esperar nada, sin tener expectativas, sin ponerme objetivos a largo plazo. La mente de principiante, cuando el mindfulness se puede hacer en el día a día con absolutamente todo, ¿vale? Podemos realizar prácticas de mindfulness, pues por ejemplo, a la hora de hacer actividades cotidianas como lavar los platos, estando en el aquí y el ahora, o por ejemplo con la comida, hay una parte que vamos a hablar después que es el mindful eating, a la hora de caminar, ¿vale? No es solo estar sentados, a la hora de ir a hacer deporte, a la hora de estudiar, de trabajar, lo podemos hacer en múltiples situaciones y se trata de hacerlo con una mente de dejar de lado esas creencias que tenemos, las experiencias previas, sino como si lo fuera a hacer por primera vez, como si probase una determinada comida por primera vez, ¿no? Buscando poniendo todos nuestros sentidos, vista, olfato, gusto en eso, ¿no? Intentando captar todos los matices. Confianza, es decir, confianza en nosotros mismos y en nuestro cuerpo, en saber escucharlo, en ver lo que viene. Aceptación, ¿vale? Aceptación de aquello que no podemos cambiar, simplemente lo observamos, vemos cómo pasan y lo aceptamos. Las experiencias desagradables, las emociones desagradables, pensamientos, los observamos y aceptamos que están ahí. El no esforzarse, ¿vale? Como comentábamos antes, pues hay un ritmo natural, entonces nos ponemos objetivos. Ceder, ¿vale? Dejar ir, esto lo vamos a explicar ahora, significa simplemente identifico lo que veo, tomo conciencia de ello, lo acepto y lo dejo ir. ¿Vale? Vamos a ver ahora una serie de recursos que les ponemos a los niños que les resulta muy fácil para entender. Y en resumen es una observación y contemplación de lo que pasa en el presente con una mirada de científico curioso. Los científicos no esperan, ¿no? Sino simplemente miran a ver qué es lo que ocurre. Vale, no sé si hasta aquí tenéis alguna duda, ¿todo claro? Vale, sigo, ¿vale? Como os decía aquí, en el tema de ceder, dejar ir, hay una serie de acrónimos que a veces utilizamos, como puede ser el STOP, de una situación, stop, párate, toma conciencia, observa lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, y en función de eso después participa conscientemente, ¿no? Bueno, suele funcionar muy bien con los niños y simplemente se trata en hacer 4 fases teniendo claro esa palabra stop, ¿no? Que es muy fácil de recordar. Raise, que es el raíz en inglés, sería reconocer la experiencia, me doy cuenta de lo que está pasando, de lo que estoy sintiendo, la acepto, lo investigo, es decir, puedo saber investigar por qué noto lo que noto, qué es lo que me lo ha causado, ¿no? O qué cosas pueden estar interfiriendo. Y lo libero, es decir, lo dejo ir. ¿Vale? Aquí tenéis más. El poder parar, observar la experiencia, dejarla estar, ¿vale? No intento cambiarla, la dejo estar y regreso al momento presente, es decir, la suelto, cedo y regreso aquí ahora. ¿Vale? Vamos a pasar ahora a hablar un poquito del por qué
y todos los estudios científicos, ¿qué es lo que demuestran? ¿Vale? Sabéis que en la Fundación nos basamos en el rigor científico, en lo que se ve que sí que funciona. Os voy a hablar en un primer momento de los beneficios en general y después pasamos a hablar de los beneficios en el TDAH, ¿vale? Tanto en adultos como en niños y adolescentes. Entonces, como podéis ver, no me quiero extender mucho tampoco, pero para que veáis, ¿no? Que mejora el funcionamiento del cerebro. Está probado que cuando experimentamos un estado de conciencia plena, que es ese estado al realizar las prácticas y el entrenamiento en mindfulness, fortalecemos nuestro ser físico, psicológico y social. En centros escolares hay un proyecto que ha realizado estudios cuando se practica mindfulness en conjunto, en grupo, dentro de un aula, y se ha visto todo esto, ¿no? Disminución del agotamiento, aumento de la compasión y mejoras en la organización del aula. Es decir, no es solo a nivel emocional las mejoras, sino que también a nivel cognitivo, ¿no? Ya ponemos ahí mejoras en el funcionamiento del cerebro, mejoras en la organización, en tareas de equipo y en interacciones a nivel social también. Es decir, podéis ver cómo en varios ámbitos repercute. Va generando incluso cambios estructurales en el cerebro. ¿Sí? Y cambios estructurales que al final con la práctica y el entrenamiento diario lo que nos dicen los autores es que se incorpora casi como si fuera un rasgo psicológico, es decir, una parte de la personalidad, ¿no? del individuo, haciendo lo propio, esa capacidad de estar aquí y ahora, de ver las experiencias como un observador externo, de aceptarlas y dejarlas ir. ¿Sí? Bueno, como veis, en mindfulness hay varios estudios que demuestran que es de utilidad para tratar trastornos emocionales y ansiedad, ¿vale? Lo que se llama internalizantes, es decir, bueno, como la ansiedad, depresivos, etcétera, pero también externalizantes, que son los trastornos de conducta, ¿vale? Entre ellos, pues algunos de los autores reflejan pues, la utilidad a la hora de trabajar con el TDAH. Aunque de momento, bueno, pues cada día, a día de hoy, hay un montón de estudios que se están haciendo y cada día salen más. Vale. Otro de los beneficios del mindfulness, sobre todo cuando hablamos de la gestión emocional, y esto lo vamos a ver ahora también cuando hablemos de los beneficios en el TDAH, ¿no? Como sabéis, una de las características del TDAH es esa dificultad en la regulación, tanto emocional como cognitiva. Entonces, el mindfulness nos permite detectar los pensamientos irracionales. Aquellos pensamientos irracionales son aquellos que no nos benefician, que en muchos casos no son reales, pero que tenemos esa creencia o que en un momento determinado se activan y generan pues, esa emocionalidad negativa. Entonces nos permite detectarlos, ¿por qué? Porque yo simplemente estoy observando qué pasa por mi cabeza, estoy observando y me hago consciente de esos pensamientos que tengo. Una vez que soy consciente puedo ver, digamos, si son o no racionales, si me quedo o no con ellos. ¿Sí? Entonces, por un lado me permite detectarlos, anticipar consecuencias negativas por las emociones que se encuentran presentes, es decir, si soy consciente de que me estoy empezando a enfadar, puedo anticiparme, ¿no? Y decidir las consecuencias, cómo voy a actuar. Y no actuar, digamos, por impulsividad, por el impulso. Profecías negativas sobre el futuro, pensamientos absolutistas, ejemplos, ¿no? De pensamientos que podemos detectar y al hacerlos conscientes ya podemos trabajar sobre ello. Por ejemplo, y esto lo vamos a trabajar también con los niños que vengan al taller, detectar las señales personales de alarma. Esto seguro que lo habéis escuchado también a mis compañeros, si habéis estado en otros GAM. Cuando hay explosiones, a veces le llamamos explosiones, esa desregulación emocional que suelen tener sobre todo niños y niñas, ¿no? Con esa dificultad de la regulación. Entonces, pues uno de los puntos claves es detectar cuándo empieza a subir esa activación, esas señales de alarma, que para cada uno pueden ser distintas, como puede ser, pues, un lado, pensamientos, ¿no? Por ejemplo, tanto con ellos como con los adultos, ¿no? De no quiere dejarme hacer lo que quiero. Entonces ese pensamiento del niño está empezando, ¿no? Cuando yo pienso eso ya me estoy enfadando. O incluso a veces como adultos cuando les estamos diciendo las cosas 50 veces y parece que no nos hacen caso, que no nos escuchan, entonces nos viene ese pensamiento de es que me está vacilando, y entonces ya noto que ahí el enfado bueno, pongo el enfado por poner un ejemplo, ¿no? Ya está empezando es una señal de alarma, digamos, para que yo me haga consciente de lo que está ocurriendo. Sensaciones y sentimientos, esas, pues me entran ganas de golpear, que definen muchas veces los niños, tengo ganas de hacer daño, etc.
conductas como gritar o reacciones fisiológicas como palpitaciones o noto que me late más rápido el corazón, que los músculos se me ponen tensos, noto calor, frío, etc. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en el aquí y en el ahora, soy más consciente de lo que está pasando, tanto en mi cuerpo como fuera. ¿Vale? Un segundito. Me está hablando por aquí. Vale, cuando me habléis por el chat no me aparece como me llegan mucho más tarde los mensajes, ¿vale? Si alguien tiene así alguna duda, me puede preguntar con el micrófono abierto, ¿sí? Nos permite también reconocer la irritación e intentar reducirla, ¿no? Cuando decíamos, una vez que conocemos esas señales de alarma, pues puedo evitar desencadenar esa explosión, ¿no? Pues salgo de la habitación, voy a dar un paseo, cada persona tiene sus propias estrategias que podemos ir con los niños, ¿no? Ayudándoles a descubrir. Entonces, nos ayuda a afrontar situaciones sin perder el control, sin esa desregulación que, bueno, muchas veces pues, genera grandes conflictos. ¿Vale? Aquí. Bueno, en resumen, digamos así en general, para no extendernos mucho, el mindfulness nos ayuda a aprender a vivir en el presente, es el objetivo principal, a ser más conscientes del mundo y de nosotros mismos, a conectar con nosotros, con nuestras sensaciones corporales, con las emociones, a ser conscientes de cómo nos tratamos y cómo tratamos a los demás, aprender a relacionarnos desde la aceptación y no desde el juicio. ¿Vale? Es una práctica que promueve, como decíamos antes, no juzgar. No juzgar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, no juzgar tampoco desde la parte del otro, ¿no? Siendo consciente de lo que el otro puede experimentar, pero no lo juzgamos, lo aceptamos, ¿sí? Gestionar mejor los pensamientos y emociones que nos generan malestar, como acabamos de ver, ayudar a manejar el estrés y la ansiedad, y desarrollar más recursos internos frente a los problemas, que al fin y al cabo pues, es uno de los objetivos siempre, ¿no? Cuando trabajamos con, bueno, tanto con niños, adolescentes como con adultos. Y simplemente vamos a hacer un pequeño inciso, porque muchos de los que estáis aquí, si no todos, o la mayoría, sois papás y mamás de niños y niñas con TDAH. Entonces, en el mindfulness también nos damos cuenta, no es solo nos damos cuenta, por un lado, que a veces los pensamientos y percepciones están influidos por nuestras propias vivencias, ¿no? Es decir, yo puedo a lo mejor llegar a casa y vengo enfadado de antes y entonces una conducta que otro día no me desenfada, o sea, no desemboca a lo mejor en un gran conflicto, pues ese día sí, ¿no? Porque ya estoy un poco más irritable, porque ya vengo un poco más enfadado de antes o más molesto y entonces pues a lo mejor que en ese mismo día pues mi hijo o mi hija no me haga caso a la primera, pues ya me genera mucha emoción, ¿no? Y entonces puede haber un conflicto, puede haber incluso una explosión o no por parte del propio adulto. Entonces el mindfulness nos permite darnos cuenta de la situación en la que estamos y eso nos permite anticiparnos, ¿no? Bueno, si yo estoy más irritable, estoy más enfadada, voy a intentar eh, esperar un poco, ¿no? Ver, me doy cuenta de que a lo mejor no es tanto la conducta del otro, sino con toda mi emocionalidad lo que me produce todo esto, ¿no? Y también nos ayuda a ponernos en el lugar del otro, lo que decíamos, ¿no? A aceptar, es decir, qué está ocurriendo desde la perspectiva del otro, tanto sea niño como adulto como adolescente, ¿no? Esa aceptación. Aceptar, por un lado, que no podemos controlar las acciones de los demás y muchas veces tampoco podemos controlar en nosotros, pues, ni emociones ni pensamientos, ¿vale? Es decir, controlar me refiero a intentar nosotros cambiarlo, ¿no? Entonces, el aceptar que no lo podemos hacer, sí lo podemos gestionar, sí podemos decidir cómo queremos actuar en consecuencia, ¿no? Pero no podemos controlar el experimentar o no determinada emoción o tener o no tener determinado pensamiento, ¿no? Y después reconocer que todo el mundo es limitado en su capacidad de actuación y en ocasiones tenemos expectativas o nos comparamos con lo que realizan otros y eso nos genera cierta frustración, ¿no? Entonces, con el mindfulness darnos cuenta también de qué es lo que me está generando a lo mejor esa frustración, esa impotencia, ¿sí? Y entonces aceptarlo, como decíamos antes, aceptarlo, verlo, no lo juzgo, sino que lo acepto y lo dejo ir, ¿sí? Es muy importante trabajar la aceptación porque muchas veces hablamos del
bueno, estar a gusto en la propia piel, de la autoaceptación, de la autoestima. Y la mejor forma siempre es dar ejemplo. Cuando queremos trabajarlo, por ejemplo, en los niños y niñas, siempre decimos, si mañana tenéis un GAM, aprovecho de decirlo, sobre la autoestima, ¿no? De cómo fomentar la autoestima, y vais a ver que una parte importante siempre es el ser un ejemplo. ¿Vale? Entonces es muy importante trabajarlo también como adultos, porque también puede ser beneficioso. ¿Vale? Vale, voy a pasar directamente al mindfulness y TDAH. Como habéis visto, muchas de las cosas ya las vamos a relacionar ahora, porque bueno, pues lo hemos ido comentando, ¿no? Pero en el mindfulness, perdón, en el TDAH, se ha visto que muchas veces tienen una dificultad en inhibir, en la inhibición, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando hay dos estímulos, es decir, o el ambiente, pues tenemos que escoger o tenemos que dirigir nuestra atención para atender a lo que es relevante y dejar de atender a lo que no es relevante, ¿no? Cuando estamos en una cafetería, en una conversación con un amigo, pues atendemos a su conversación y no a todo el ruido que hay detrás, si no nos volveríamos locos. Entonces, las personas con TDAH se ha demostrado que tienen cierta dificultad en dirigir esa atención, ¿no? A veces pueden más los estímulos que atraen la atención que ellos querer o dirigir hacia dónde tiene que estar esa atención, ¿no? Entonces, en mindfulness, la permanencia en el foco del estímulo relevante, pues es algo que se va entrenando, ¿no? Y que van consiguiendo. Y después el tema de la autorregulación emocional y cognitiva que acabamos de comentar, ¿sí? No solo por la propia autorregulación, sino por lo que vosotros ya sabéis, la repercusión en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito social, tanto con los iguales como con la familia, una sensación a veces de incapacidad que va afectando a la autoestima, ¿sí? Que es un poquito que vemos en estos perfiles. Entonces, el mindfulness nos ayuda a prestar atención con apertura, aceptación, curiosidad. Entonces, esto nos permite distanciarnos un poco, ¿no? Es decir, de esa emoción, ser capaces de verlo con un poco distanciados, con otra perspectiva, un poquito más global. Eso nos ayuda a reducir un poco esa sensación de que la emoción nos está desbordando, nos está invadiendo. Entonces, el TDAH ponemos aquí como mindless porque es un poquito lo contrario, ¿no? Como esto ya lo sabéis, lo vivís continuamente, no estar atentos al presente provoca pues ciertas cosas que os recuerdan a lo mejor un poquito al TDAH, ¿no? De precipitarse al realizar actividades, no prestar atención, no ser consciente de cómo me estoy sintiendo, sino que de repente exploto y ya no sé por qué, no sé qué es lo que ha pasado, no me doy cuenta. Bueno, también el tema de la alimentación, esto unido al mindful eating que vamos a ver, ¿no? Ingerir alimentos de forma rápida sin conciencia de lo que estamos comiendo, comer por comer, ¿no? Sin darnos cuenta. Romper cosas como frutos de descuidos, no escuchar con atención, estar realizando actividades, digamos, corriendo de un lado para otro sin realmente estar atentos, ¿no? Lo que estamos haciendo en el momento, o juzgar lo que nos ocurre como bueno, malo, agradable, desagradable. ¿Sí? Entonces, bueno, el mindfulness digamos que nos puede ayudar y aporta beneficios en todas estas áreas. Incluye mejoras en la función ejecutiva, que sabéis que es bueno, lo que se encuentra deficitario en las personas con TDAH, con lo cual nos viene fenomenal. Y bueno, y esto un poquito lo que acabamos de decir, ¿no? La inhibición atencional, ese control inhibitorio también nos ayuda a entrenarlo. Después también se ha visto en este estudio, a partir de la práctica del mindfulness, la función de inhibición y permanencia que compiten entre sí. La permanencia que compiten es lo que os explicaba antes, ¿no? De a cuál presto atención, hay dos estímulos compitiendo y yo tengo que permanecer en esto. Pues se incrementa y se fortalece, es decir, que con nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos con TDAH, va a ser algo que nos venga de lujo. ¿Sí? También mejoría en los problemas sociales. Ya veis que todo esto al final no son compartimentos estancos, ¿no? Sino que está relacionado. Si yo tengo mayor capacidad también de regulación emocional, pues también me va a influir en mejorar mis relaciones sociales, ¿no? Pero bueno, que el propio mindfulness mejora problemas sociales, reducción de conductas problemáticas, y en los pacientes con TDAH, pues problemas más graves de conducta que a veces van asociados. ¿Sí? Digamos que esta sería un poquito la parte teórica de por qué, viendo diferentes estudios y desde la ciencia que está probado, ¿no? Los beneficios de realizar este tipo de prácticas, pero ahora vamos a ver un poquito el cómo, ¿no? Lo vamos a ver muy rápido porque
lógicamente, pues nada, en estos minutos no vamos a ser expertos, ¿no? Y ellos van a tener un taller de 10 sesiones, pero aún así, ¿no? Tienen que seguir practicándolo, vamos a ver. Pero bueno, para hacernos una idea general. ¿Por qué hablamos de anclaje? Si veis aquí la foto de un ancla. En el mindfulness se suele hacer la metáfora en tema de emociones con una tormenta, ¿no? Nosotros cuando estamos, pues nos imaginamos un barco en una tormenta en medio del mar o estas tormentas, pues casi como el día de hoy, ¿no? Con muchísimo viento, con la tormenta. Yo puedo desesperarme, puedo intentar luchar contra la tormenta, puedo querer que no llueva, que no haga viento, ¿no? Puedo intentar luchar y al final lo único que hago es agravar la situación porque no puedo cambiar la situación, no puedo manejar la naturaleza y pues me voy a sentir mucho más frustrado, mucho más impotente por intentar cambiarlo y no conseguirlo, ¿no? Entonces digamos que la frase es de cuando hay una tormenta simplemente tenemos que esperar, pararnos, porque cuando la tormenta pase va a llegar la calma, ¿sí? Entonces mientras está la tormenta lo único que podemos hacer es echar el ancla y esperar a que pase. Sí, echarle ancla por esa metáfora que os decía del barco en medio de la tormenta, bueno, pues es la mejor opción que se traduce en esos anclajes que nosotros tenemos para estar aquí y ahora, en el presente. ¿Sí? Entonces, no necesitamos nada, simplemente nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Las más básicas de todas son nuestra propia respiración, nuestras sensaciones. Es decir, yo puedo prestar atención a mi propio proceso de respiración. Prestar atención no significa modificarlo ni intentar respirar de determinada manera, simplemente ver cómo entra el aire, cómo sale, si está frío, si está caliente, cómo se va hinchando la barriga, cómo se deshincha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me ayuda porque me estoy centrando en algo, ¿no? En mi propio cuerpo, en esa respiración, en nuestras sensaciones, en lo que estoy notando. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a observar esas sensaciones, la emoción se ancla en el presente porque ocurre en este momento, ¿no? Si nos dejamos llevar por los pensamientos, nuestros pensamientos nos suelen llevar o al futuro, al que pasará, y si, me imagino, y qué podría pasar y qué no, o al pasado, ¿no? Rumiando incluso en cosas que han pasado sin salir a, bueno, sin tener una solución, ¿no? Entonces, el aquí y ahora, con lo que sí está ocurriendo, mi respiración sí está ocurriendo, si estoy sintiendo frío o calor, lo estoy sintiendo ahora, ¿no? Luego hay una cosa muy importante cuando hablábamos de digamos, de no esforzarse, que es simplemente el aceptarlo, es decir, si mi mente se va, porque tengo pensamiento, empiezo a divagar, bueno, no pasa nada, la idea es darme cuenta, decir, uy, me acabo de ir, me refiero he estado pensando en esto, me he ido al futuro, he ido al pasado, no pasa nada, me doy cuenta y vuelvo. Vale, entonces ese entrenamiento de darme cuenta y volver es la propia práctica del mindfulness, con lo cual no pasa nada, no es malo el que mi atención se vaya, porque la estoy practicando el traerla de nuevo y traerla al presente. ¿Sí? No sé si se entiende esto, si hay alguna cuestión por ahí. No. Estoy mirando aquí un segundito el chat. Vale. Y continúo, ¿vale? Entonces, ¿cómo practicamos? Es muy importante que yo os he dicho antes que el mindfulness, aunque digamos que así las primeras prácticas a nivel general se suele realizar de forma tranquila, un poco en la iniciación, ¿no? Pues sentados o tumbados, como vamos a ver ahora, no es solo eso, ¿no? Sino que hay mindfulness también en movimiento y nosotros con estos niños lo vamos a ver, que a ellos también les gusta mucho, ¿no? Y les beneficia el trabajarlo en el propio movimiento, el darme cuenta de cuando me estoy moviendo, ser consciente de cómo se mueve mi cuerpo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general, así para las primeras prácticas, lo que sí es muy importante es que sea siempre un lugar eh, cómodo, que sea tranquilo, que esté en silencio. Vale, y ya os pone aquí, preferiblemente en el mismo lugar, para crear una rutina, para que me sea más fácil, pues intentar hacer una práctica diaria. La práctica diaria, nosotros siempre decimos, no es estar una hora seguida, ni mucho menos, ¿no? Sino que al principio pueden ser simplemente 3, 5 minutos, poquito a poco vamos haciendo un poquito más, ¿no? Hasta 10, 15, incluso hasta 20 minutos. Con eso es suficiente, ¿sí? Pero la idea es que haya una práctica diaria que al principio, como todas las rutinas, nos cuesta un poquito más y luego se nos va haciendo más sencillo. Esa práctica diaria y lo vamos consiguiendo. Entonces, la postura,
Uy, como veis aquí, bueno, pues a veces suele ser sentados, suele ser en el suelo tumbados, con ellos lo vamos a hacer pues, de las diferentes formas. Es importante que además, antes a lo mejor no lo habíamos aclarado, que el mindfulness no es una técnica de relajación, ¿vale? Que a veces se confunde. No es una técnica de relajación, pero sí que practicarlo nos ayuda a relajarnos por todo esto que acabamos de decir, ¿no? Nos ayuda a distanciarnos de esa invasión emocional. Entonces, cuando estoy muy ansioso, sí soy capaz de calmarme un poco, ¿no? Pero el mindfulness en sí no es una técnica de relajación. Es decir, yo no voy a practicar mindfulness un día como si fuese pues una respiración diafragmática, una relajación muscular, porque no lo es, ¿no? No es una técnica para tal. Sí tiene como un beneficio, ¿no? Como una consecuencia eh, de ese bueno, distanciamiento emocional, de la aceptación de lo que pasa, del dejarlo ir, pues como consecuencia esa relajación, ¿no? Pero hay una diferencia. Nada, en la postura es relajada, pero digamos que sin dormirnos, ¿no? Es decir, tienen que estar atentos, entonces no me puedo dormir, pero tengo que estar atento, pero sí relajado. Vale, con los niños, sobre todo las primeras prácticas, muchas veces se suelen hacer con los ojos cerrados para que nos sea más fácil a nivel introspectivo, pues darnos cuenta de qué estamos sintiendo en el cuerpo, qué emociones notamos, etcétera. Pero bueno, hay gente que cerrar los ojos le puede producir eh, pues mucho malestar, ¿no? Entonces se puede hacer, pues, por ejemplo, mirando a los pies, o si estamos sentados, pues miro a mis rodillas, etcétera. ¿Sí? Y cuando hacemos la práctica, si es una práctica sentados o tumbados, intentamos no movernos, ¿no? Y de hecho a veces, pues el darnos cuenta de que estamos sentados, pues podemos notar que está empezando a dar la espalda, simplemente lo aceptamos, no intentamos cambiarlo en ese momento, ¿no? Esto en las prácticas, ya os digo, tranquilos, ¿no? En las prácticas de movimiento, pues sería un poquito diferente. Como veis, y como ya creo que me he repetido 100 veces, la constancia es imprescindible. Vale, eso es muy importante porque nosotros en el taller que vamos a llevar a cabo con los niños y con las niñas les vamos a enseñar algunas, eh, algunas técnicas, lo vamos a hacer bueno, con juegos, digamos, ¿no? Para que ellos los aprendan, os los pueden enseñar después a vosotros, vamos a hacer prácticas, pero es muy, muy importante que luego esas prácticas en casa pues se lleven al día a día, ¿no? Es decir, no se trata de simplemente las sesiones en el taller, sino para que los beneficios se vean a largo plazo y se mantengan, es importante esa constancia. ¿Vale? Tanto para internalizar, para que nos sea después más fácil, porque con la práctica nos vamos entrenando, como todo, cada vez nos va saliendo mejor, para mantener esa rutina y para mantener los beneficios. Y como veis aquí, un orden en general, empezamos por las más sencillas, que vais a ver cuando los niños que vengan os lo contarán, las primeras, pues con estos anclajes básicos que os hemos explicado, ¿no? Que sobre todo la respiración, las sensaciones corporales, los sonidos, es decir, cosas que me ayudan a anclarme aquí, ¿sí? Luego, pues cosillas más complicadas, al final del todo, digamos que la idea es poder incluso llevarlo a cabo en el día a día, ¿no? Incluso estando realizando alguna tarea, pues el hacer ese trabajo de ser consciente pudiendo incluso estar, pues lo que decíamos antes, ¿no? Lavando los platos, haciendo la cama, planchando, etcétera, cualquier tarea. Y nada, simplemente las prácticas se adaptan siempre al nivel de desarrollo de los niños, de los adolescentes, por eso es un poco diferente los programas que tenemos para niños que los que hay para adultos, pero bueno, lo que son los principios son siempre los mismos, que es lo que os he comentado antes. ¿Vale? Aquí, como os digo, como las prácticas, es importante que en casa las vayamos también haciendo y nosotros desde aquí os animamos a todos practicarlo, incluso practicarlo en familia, ¿no? Y tener como un momento de ocio, un momento de tranquilidad juntos, en los casos en los que se pueda, pues hacerlo de forma conjunta. Os dejamos aquí unas recomendaciones. Estas primeras son para niños y adolescentes. Si los queréis apuntar, este primero de Tranquilos y atentos como una rana eh, es un libro de Elin Shell que hay también audios complementarios y esos audios están de forma gratuita en YouTube. Vale, entonces los podéis ver, podéis buscar Tranquilos y atentos como una rana en YouTube y os van a aparecer, creo que son 11 audios que corresponden al programa. Entonces, bueno, son muy cortitos, de 5 minutos, 2, 3, depende, pero los primeros son más cortitos y los podéis ir haciendo, bueno, pues en casa de forma muy sencilla. Simplemente se trata de seguir las indicaciones que os va dando. ¿Sí? Luego está esta de plantando semillas, también muy interesante con los niños, y un bosque tranquilo. ¿Vale?
Os he puesto 3 ejemplos que son muy sencillitos, que son muy amenos para los niños, pero bueno, cualquiera nos vale. Y después aquí os dejo unos recursos, bueno, tanto para adultos como el segundo es para niños. Se trata de unas guías gratuitas que ha realizado el Colegio Oficial de Psicólogos de aquí de Galicia. En este caso los hicieron por tema de la pandemia. Vale, se ha visto que el mindfulness tenía también muchos beneficios a la hora de lo que decíamos de la regulación emocional y entonces una de las pautas básicas cuando fue todo este tema de la cuarentena, del confinamiento domiciliario, bueno, pues fue las prácticas de mindfulness. ¿Sí? Entonces, la primera, prácticas de mindfulness para momentos de estrés para adultos, es una guía, pero tiene también acceso a unos links a unos audios. Es un programa también de 7, 8 sesiones, me parece, muy cortitas cada una, 10 minutitos, ¿vale? Que también van, lo que decíamos, de las más sencillas a las más complejas. Luego esta última es también una guía pequeñita para niños, niñas y adolescentes, viaje para exploradores y exploradores de Mindful. ¿Sí? También tiene los audios, está todo gratuito, está en la red, con lo cual podéis consultar cualquiera de estos recursos. ¿Vale? Bueno, voy a pasar ahora a explicar un poquito, porque la mayoría que estáis aquí sois mamás y papás de los que van a acudir al taller de mindfulness, a lo que vamos a hacer. Pero bueno, voy a pararme un minutito por si hay alguna duda, por si alguien quiere comentar alguna cosa. Yo no me deja acceder al chat, así que nada, si alguien tiene alguna duda que puede abrir el micrófono porque están habilitados, ¿vale? Claudia, soy Elvira. Mira, a lo mejor a las mamás o papás les interesa que les comentes si tienen que preparar a los niños, si les deben dar alguna información pues a la actividad que van a asistir o es todo sorpresa y no se les explica nada. No, a ver, nosotros siempre en todo somos partidarios de explicarles a los niños a lo que van a venir, ¿no? Y que sepan. Lógicamente no le tenéis que dar aquí la charla de una hora de qué es el mindfulness porque lo van a ver y se lo vamos a explicar, ¿no? Y aparte se lo vamos a explicar adaptado a ellos de forma dinámica, de forma lúdica. Pero sí que van a venir a unos talleres grupales, que se va a trabajar el mindfulness, es decir, esta palabra la podemos ir introduciendo, ¿vale? Que es digamos, un entrenamiento, una práctica y pues se lo podéis explicar así, que ellos lo entienden perfectamente, para estar en el presente, en el aquí y ahora, para estar más conectados con lo que estamos viviendo, ¿no? Y que tiene una serie de mejoras, de beneficios, podéis comentar las que vosotros queráis y comentarle también que es muy importante pues, el tema de la práctica diaria. Incluso antes de empezar, si queréis, podéis ver cualquiera de estos audios que yo os comentaba, ¿no? Y que se vayan introduciendo, que vayan conociendo. Eh, Como decía al principio de todo, a ver, la mejor enseñanza siempre es el ejemplo, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo ideal también sería que vosotros empezarais o que escucharais algún audio, que quisierais hacer en familia alguna práctica, ¿no? Y que le pudierais comentar y explicar unas nociones básicas para que sepan también a qué vienen. Ya os digo, aquí le vamos a explicar en qué consiste el mindfulness, pero por lo menos que ellos tengan claro el por qué acuden, que va a ser en grupo, ¿sí? Que van a venir durante varias sesiones y que después va a ser muy importante que mantengan pues esa constancia y que incluso lo podéis hacer en familia, ¿vale? Y que lo vais a hacer juntos y demás. Sí, no sé si hay alguna duda o bueno, si respondí bien a lo que me preguntabas. Sí, sí, a mí me quedó claro, pero como yo no voy a ir al taller ni voy a llevar a ningún niño, pues me pongo en el lugar de otra mamá y por eso lo preguntaba. Vale. Bueno, voy a seguir, ¿vale? Al final de todo tenemos también un tiempo para preguntas en caso de que quede algo. Nada, pasamos un poquito a qué es lo que vamos a trabajar en los talleres. Os lo voy a escribir muy brevemente, pero lógicamente para que sepáis, ¿no? A qué vienen. Nada, os pongo aquí al principio que vamos a realizar el primer día unos cuestionarios con ellos, ¿vale? Para que pues, se pueda valorar pues, esos posibles cambios, tanto en la gestión emocional como en, digamos, calidad de vida en general, ¿vale? Recomendaciones, que lo he puesto así por no poner la palabra tareas para casa, ¿sí? O sea que va a ser importante
que entre sesiones, que sabéis que van a ser los martes, bueno, pues que ellos practiquen, que lleven a cabo. Nosotros les vamos a mandar pues esas pequeñas recomendaciones para que hagan y nos comenten el siguiente día, ¿no? Cómo les ha ido, si les ha parecido difícil, si han sido capaces, bueno, cuál ha sido un poquito la experiencia, ¿sí? Luego, lo que es propiamente las sesiones, el taller consta de 10 sesiones prácticas con los niños, ¿vale? Son sesiones prácticas, pero os pongo aquí una parte teórica y una parte práctica, porque los primeros minutos de todos los días, pues tratamos de explicar un poquito lo que vamos a hacer, de explicarles, pues por ejemplo, dentro de estos contenidos vosotros veis iniciación al mindfulness, qué es, les explicamos qué es y luego hacemos unas prácticas, aparte de los ejercicios de entrenamiento que podamos hacer, las recomendaciones, etcétera, trabajamos mucho la resolución de conflictos. Bueno, entonces hay una parte, digamos, un poquito más expositiva y que luego se lleva a cabo. En el Mindful Eating, pues explica un poquito qué es esto, en qué consiste, qué tipos de hambre, por qué, etcétera. ¿Sí? La autoestima, la gestión emocional, el autoconocimiento, ¿vale? Que es algo que vamos a intentar entrenar mucho. También la aceptación, la gratitud, ¿vale? Que también es un valor del mindfulness, de agradecer, de ser conscientes pues, de dónde viene la comida, de dónde viene la ropa que llevo, de dónde viene lo que está en el mundo. El conocer, digamos, el hacerme consciente de todo lo que nos está rodeando, ¿sí? Entonces aquí os pongo un poquito así un resumen de las sesiones para que vosotros, pues como papás, seáis conscientes y sepáis lo que se va a trabajar. De todas formas, pues bueno, después ellos seguramente os contarán y podéis practicar lo que vayamos viendo juntos, ¿no? Pero bueno, el primer día básicamente va a ser enseñarles en qué consiste y que puedan tener esa primera toma de contacto, ¿sí? La autoobservación. Trabajamos el tema de, como os decía, con los anclajes, con la respiración. El triángulo de la atención es un poquito ya a nivel teórico el triángulo de las emociones, sensaciones corporales y pensamientos, cómo están conectados. Y lo que decíamos antes, ¿no? Si me centro en las emociones y las sensaciones corporales, estoy en el ahora. Si me centro en los pensamientos, pues estoy o en el futuro o en el pasado. ¿Sí? Veis que tenemos algunas prácticas que vamos guiando nosotros y también ponemos algunas veces algún audio para que también se puedan familiarizar con ejercicios que puedan hacer después en casa. Y si tienen alguna duda nos puedan decir. El escáner corporal, que es otra de de las estrategias, ¿no? De ir recorriendo mentalmente mi cuerpo y viendo, siendo consciente si en alguna parte hay más o menos tensión, si hay más o menos incomodidad, etcétera, ¿sí? Autoobservación del cuerpo y ejercicios corporales. Vamos a centrarnos mucho con ellos, con algunos ejercicios corporales y ejercicios de movimiento. Vais a ver que la sesión 4, como veis aquí, se llama Mindfulness en movimiento. Vale, por eso os decía, empezamos por las básicas, que sí son sentados y tranquilos, pero luego trabajamos con el movimiento mucho, para que sean conscientes y se den cuenta de todo lo que está surgiendo, de esa inquietud que tiene muchas veces motora y realmente lo hagan consciente. Autoconocimiento, trabajamos el tema de los pensamientos, de cómo influyen en nuestra conducta, bueno, diferentes ejercicios de visualización, etcétera. Cualquiera de estos ejercicios, si después algún papá o mamá tiene dudas, nosotros se lo vamos a explicar, ¿no? El mindful eating, que consiste simplemente en, pues mindful, decimos, ser consciente comiendo, ¿vale? Es decir, pues sería lo contrario a esto de con el plato de comida, estoy viendo la televisión, estoy comiendo y no me doy ni cuenta de que estoy comiendo, ni lo saboreo, ni sé cuándo acaba o no acaba, ¿no? Sino que simplemente estoy tragando y luego me queda esa sensación de no sé pues ni lo que he comido, sino que es todo lo contrario, ser consciente es un área más, ¿no? El ser consciente de, por un lado, lo que decíamos, de dónde viene toda esa comida, de en el momento en el que la pruebo, con esa mente de principiante, pues como si lo estuviera probando por primera vez, es decir, poniendo absolutamente toda mi atención en el presente, en cómo huele esa comida, cómo sabe, de qué colores tiene, el tacto, ¿no? Cuando lo toco, si hace ruido, si es crujiente, si no, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues bueno, vamos trabajando todos esos conceptos con ellos. Veis, después hay una que se llama aceptación y confianza, que se trabaja un poquito más el tema grupal, la resolución de conflictos también, y la confianza en uno mismo y en los demás. Eh, bueno, con todos los ejercicios de ser conscientes, porque se basa en ellos todos, ¿no? Y la autoestima, al final, ¿vale? Que consideramos muy importante y, bueno, digamos así de cierre,
a nivel grupal algunos ejercicios y también ellos mismos, ¿no? Con todo ese autoconocimiento que han hecho, con todo ese nuevo entrenamiento, pues que sean capaces de ver que les resulta muy fácil muchas veces ver las debilidades o qué es lo que se les da mal, qué está mal, pero también ser conscientes, ¿no? Porque al final el mindfulness nos ayuda a encontrar el equilibrio y al verlo todo con perspectiva, no solo lo negativo, sino también qué cosas se me dan bien, en qué soy yo bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nada, y luego el cierre donde hacemos un poquito el repaso de todas las actividades y demás. Entonces, nada, hasta aquí os recuerdo, las sesiones van a ser 10 sesiones, ¿vale? Os vamos a ir llamando a los que estéis apuntados para confirmaros la hora, porque esta semana os ha llamado mi compañero Ancho, pero no os ha terminado de confirmar la hora, que va a ser los martes, 10 sesiones, ¿vale? De 6:30 a 7:30. Cada sesión es de 1 hora, ¿sí? Y aprovecho también para recordaros próximas actividades en formato online. Tenemos aquí próximamente estos dos, como fortalecer la autoestima, que es mañana, ¿vale? Y comunicación positiva, que es el sábado que viene. Pero de todas formas, os pedimos que estéis atentos a las redes sociales, porque ahí os podéis mantener actualizados y ver todas las actividades que vamos realizando, ¿vale? Entonces, simplemente os dejo aquí el contacto, la página web y el correo electrónico de la fundación, por si queréis contactar para cualquier consulta, estamos siempre disponibles, ¿vale? Y os animamos a todos y a todas a poner en práctica todo lo que acabamos de ver y a empezar a iniciarnos en estas prácticas de mindfulness, en cosas sencillitas, 2, 3 minutos al día, a lo mejor no todos los días, 3 o 4 días a la semana, cada vez vamos a ir mejorando ese entrenamiento, ¿sí? Entonces, nada, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención. Estoy aquí disponible por si queréis ahora hacerme algún comentario, alguna sugerencia, pregunta, observación, lo que queráis. Vamos a esperar unos minutitos. Hola, Laura. Puedes preguntar por el chat o con el micro, como sea más cómodo, ¿eh? Sí, las sesiones, me pregunta aquí Laura, las sesiones son presenciales. Las sesiones que realizamos con los niños sí, son presenciales, ¿vale? En principio, de momento, las podemos realizar, pero lógicamente sabéis que siempre estamos pendientes de las medidas sanitarias y de todo lo que va saliendo, las noticias que salen pues día a día y nos vamos adaptando. Pero estas con ellos sí, sí que son presenciales. Vale, bueno, es que nosotros somos de Lugo. De todas formas, os comento, el taller ya están inscritos, los papás que van a participar, los niños que van a participar, vale, de momento está el grupo cerrado, pero bueno, si vemos que pues les gusta y demás, haremos más grupos. Con las restricciones, para que sepáis, cualquiera por tema de movilidad, en el caso que sea necesario, nosotros os vamos a firmar un justificante de asistencia, ¿vale? Porque es una actividad psicopedagógica educativa, entonces os firmaríamos el justificante para que pudieran acudir a la ciudad de Coruña a realizar el taller. ¿Vale? Es decir, por esa parte no habría problema, siempre y cuando se mantengan las medidas que están actualmente. Gracias a ti. ¿Alguna cuestión más? ¿Sugerencias? ¿Observaciones?
Creo que en principio nada más. De todas formas tenéis aquí, ¿vale? Tanto la página web como el email. Por si necesitáis cualquier cosa, os podéis poner en contacto con nosotros sin ningún problema. Entonces nada más. Muchas gracias por escucharme. Preguntan, empiezan el próximo martes. Sí, el martes 10. Vale, por eso os digo, os vamos a llamar por teléfono de todas formas a todos para que, bueno, para que lo tengamos ahí reconfirmado seguro entre hoy y el lunes, ¿vale? Pregunta aquí alguien, ¿no resulta complicado para un adolescente con TDA? Sí. Bueno, entiendo que es una pregunta, ¿no? El mindfulness justamente se trata de entrenar todas estas cosas. Entonces, complicado, pues en un principio no puede ser para todos, por eso las prácticas suelen ser cortitas, ¿vale? Pero todos lo podemos realizar y justamente en el TDAH es donde más beneficios podemos ver que hay, porque habéis visto que era el contraste, ¿no? El TDAH como mindless, es decir, como todo lo contrario al mindfulness. Entonces se trata de ir entrenando todo eso, pero lo pueden hacer perfectamente. De hecho, este taller está para niños y niñas y un adolescente también, sin ninguna dificultad, podrían participar. Podrían participar y pueden practicar, quiero decir, ¿no? En un primer momento. Sí que es muy importante, por eso siempre lo decimos, adaptar a su nivel de desarrollo, por eso que sea algo que les motive, por eso lo planteamos de forma lúdica mediante juegos, pero eso no significa que no podamos ir entrenando, haciéndolo con diferentes prácticas, ¿no? No siempre tiene que ser el estar sentado, escuchando y en silencio, ¿no? No, sino que hay muchos otros ejercicios, por eso están adaptados. Y de hecho, si queréis ir curioseando y mirando en las guías que os he dejado, la guía si de hecho si ponéis Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, guía Mindfulness en Google, ya os aparecen las dos. Podéis ver los audios y podéis ver los audios que se plantean para niños, niñas y adolescentes y ver que son cosas breves y que a ellos pues muchas veces también les motiva, les gusta. Mira, para todo el tema del taller, de todas formas, me preguntas aquí, Sheila, os vamos a llamar, ¿vale? Entonces, ya os explicamos todo. De todas formas, yo creo que os llamó ya Ancho esta semana, os estuvo comentando, pero os vamos a llamar para confirmarlo todo, ¿vale? Bien. Nada, gracias a vosotros. Creo que ya ninguna cuestión queda por aquí. Entonces simplemente me despido y nada, buen fin de semana a todos.